Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia Transición Energética dentro del primer simposio de energía que organizan la METS y CEDENER, Jóvenes por el Futuro de la Energía. El día de hoy, nuestro ponente es Alejandro Segura, quien es gerente general de soluciones basadas en la naturaleza para Latinoamérica de Shell. Él es maestro con especialidad en Derecho, Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Carbono. Participa activamente en reducir los efectos en el cambio climático que actualmente enfrenta la humanidad. Antes de cederle la palabra, solamente quiero comentarles que sus micrófonos permanecerán abiertos. En caso de que tengan alguna pregunta, alguna duda, siéntanse con la confianza de hablar. Solo por respeto a nuestro panelista y al resto de asistentes, les pedimos mantener silenciados los micrófonos y levantar la mano para poder cederles la palabra. Con esto damos inicio. Alejandro, adelante. Muchas gracias y es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Quisiera primero agradecer a la Universidad de Tabasco por esta invitación. Muy brevemente, bueno, podrán ver, soy mexicano y abogado egresado del ITAM. Salí de México en 1997 y actualmente vivo en Río de Janeiro con mi familia, ¿no? En 1997 Ernesto Zedillo era presidente, ¿no? Y Cuauhtémoc Cárdenas acaba de elegirse como el primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Y muchísimo ha cambiado desde entonces, ¿no? Estoy realmente muy feliz de tener la oportunidad ahora de estar nuevamente involucrado en proyectos en mi país, desarrollando oportunidades de negocio para Shell, aunque sea en este momento de manera virtual, y estar platicando con ustedes sobre este tema tan interesante que se refiere al cambio climático y a las soluciones basadas en la naturaleza. Y hablando de cambio, quisiera contarles un poco sobre en lo que consiste esta presentación. La presentación va a ser en inglés, aunque yo voy a hablar en español y las preguntas pueden ser en el idioma que quieran, ¿no? Esta presentación la he hecho varias veces en los últimos meses y el cambio es tan drástico que cada vez que la hago necesito adaptarle varias cosas. Por ejemplo, aquí en esta presentación, perdón. Aquí tengo fotos, por ejemplo, de la firma del Acuerdo de París, que fue hace 6 años, ¿no? Incendios forestales, de los cuales, digamos, constantemente estamos viviendo, principalmente aquí en Brasil, en el Amazonas. El virus, COVID, ¿no? Que todos nosotros conocemos tan bien, ¿no? Y la activista ambiental Greta Thunberg. Este slide aquí que lo estoy presentando se hizo hace 5 meses y ahora ya lo tendría que cambiar y tendría que agregarle cuestiones, por ejemplo, de lo que voy a hablar también un poco sobre lo que acabó de pasar en Glasgow en la COP26. Entonces, lo que realmente estoy tratando de decirles es que puede parecer muy obvio, ¿no? Lo que experimentamos nosotros como seres humanos es el cambio. La verdad es que solo es el cambio, no es el tiempo. El tiempo realmente no existe sin los cambios, ¿no? El tiempo siempre es maleable y, bueno, siempre está contextualizado por el cambio. Y lo que llamamos tiempo es simplemente esa medida entre la diferencia entre lo que era antes y lo que es después. Y la verdad es que lo que me parece tan increíble en los últimos 2 años es que lo más pequeño puede generar un cambio sin precedentes, algo tan pequeño como un virus. En marzo de 2020 vivíamos en el antes. A finales del mes ya vivíamos en el después. Y en este contexto, Shell siempre está pensando en estos cambios, ¿no? En este cambio constante. Y desde los años 70 ha estado desarrollando posibles escenarios de lo que puede ser el futuro. Los escenarios que Shell realiza siempre se preguntan, ¿qué pasaría si? Esa es la pregunta, ¿no? Siempre son escenarios que siempre nos motivan a considerar eventos que pueden ser solo posibilidades remotas y están hechos para tratar de expandir nuestro pensamiento. La verdad es que no reflejan la estrategia de Shell, no tienen nada que ver con la estrategia de Shell. Y tampoco, obviamente, pueden predecir el futuro. También están
evita tratar de estar atado al pensamiento actual, porque es muy difícil prever el futuro si solo consideras lo que actualmente está pasando, ¿no? Pero sí nos da y nos ayuda a dar sentido a lo que está sucediendo hoy en el mundo. La verdad es que el objetivo de estos escenarios es solamente inspirar a las personas a ampliar este pensamiento y considerar estos eventos que podrían ser solo posibilidades remotas. Con suerte también nos van a ayudar estos escenarios que hemos publicado el año pasado a tomar decisiones mejores, a ser mucho más resilientes, principalmente en un ambiente tan complejo como el que todos estamos viviendo, y potencialmente transformar al mundo de diferentes formas, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos preguntamos, ¿qué podría significar el COVID-19 para este mundo en los próximos años? Como, digamos, todos sabemos, sobra decir que la pandemia ha generado importantes puntos de inflexión. Ha expuesto todo tipo de tensiones y debilidades en los sistemas globales, ¿no? Y también ha modificado políticas y el comportamiento de personas. Y siempre abre nuevas posibilidades para ese futuro, ¿no? Entonces, en estos escenarios que les estoy comentando, nosotros como Shell vemos tres tensiones dramáticas en juego. ¿Será que las personas y los gobiernos le van a dar prioridad o a la riqueza, o a la salud, o a la seguridad? Y esto es lo que va básicamente a darle forma a este futuro que todos ustedes, ¿no? Con 20 y pocos años y yo ya con mi edad más avanzada, ¿no? Vamos a enfrentar. Y va a tener un impacto también qué tan rápido estos cambios se den y dónde exactamente en estos cambios se va a inserir esta transición energética, ¿no? Los escenarios de transición energética nosotros los resumimos en tres, ¿no? Que son waves, que los conocemos como son las olas, las islas o el escenario del cielo 1.5 que le llamamos, ¿no? En todos estos escenarios que estamos previendo, ¿no? La transición energética pasa, ¿no? El mundo evidentemente poco a poco se va cambiando y pasando a ser un mundo con menos emisión de gases de efecto estufa y gran parte de este esfuerzo es la implementación de esta transición energética. Pero la pregunta realmente que nos hacemos es ¿con qué velocidad y qué impacto va a tener esta transición energética? Por ejemplo, en el primer escenario, ¿no? Este escenario que estamos llamando de olas, ¿no? La respuesta inicial a la crisis del COVID-19, suponemos, sería exclusivamente reparar la economía. En otras palabras, la riqueza es primero. Y a lo largo de repetidas olas de enfermedades y muertes, la cuarta ola, la quinta ola, las que sean, ¿no? El énfasis que los países y las personas se dan es en la recuperación económica inmediata. Y esta recuperación siempre refleja un deseo de regresar a lo que era antes, ¿no? Ese status quo que teníamos antes de marzo de 2020, ¿no? Pero aquí también entran los elementos del interés propio, ¿no? En gran parte ese interés se percibe en gran medida en términos económicos. Y la resiliencia se juzga en términos de fortaleza económica. Y aunque en este escenario la recuperación económica es bastante rápida, la creciente desigualdad cuenta una historia distinta. En el segundo escenario que tenemos, por ejemplo, seguridad primero, ¿no? La respuesta inicial a la crisis del COVID, ¿no? Es centrarse en la recuperación más cercana, aquella que se da en tu círculo social inmediato. Aquí la seguridad es primero, en tu país, por ejemplo. La resiliencia se entiende como autonomía y autosuficiencia. Y se prioriza el Estado-nación y el nacionalismo. Y hay una mayor desilusión con la globalización en general. Cuestionamos la confianza en la ciencia, en la democracia, y casi todos los países, los gobiernos y las personas se esfuerzan por asegurarse que se den objetivos centrados internamente y a corto plazo.
aquí hay resultados mixtos. Algunos países se encuentran en una situación relativamente cómoda, pero otros sufren mucho más, básicamente por políticas ineficaces que pierden eventualmente esta legitimidad política. Ahora, el tercer escenario que vemos es este de cielo 1.5, ¿no? En donde el enfoque es responder a la pandemia como primero la salud de los seres humanos. Y luego sigue un creciente énfasis en todo el mundo en la salud del medio ambiente. Después de un comienzo lento, ¿no? Que fue lo que vimos todo este año, las sociedades de todo el mundo empiezan a reconocer gradualmente el valor de alinearse. Y por ejemplo, el mejor ejemplo que existe, obviamente, es toda esta colaboración que hemos visto entre las comunidades médicas y científicas internacionales para desarrollar las vacunas. Sinceramente creo que hoy vivimos en el mayor experimento social y científico de la historia de la humanidad, donde realmente, digamos, tratar de vacunar a todo el mundo es único. Y esto ha requerido un esfuerzo muy grande de investigación que realmente podría aplicarse fácilmente a lo que vemos, el tipo de esfuerzo que se requiere para limitar estos impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, en estos tres escenarios, ya aplicándolos específicamente a la transición energética que vemos, es, por ejemplo, en el de olas, donde la riqueza es primero, la transición energética ocurre tarde, ¿no? Pero muy rápido. Y la verdad es que aquí ahora, tratando de traerlo un poco a tierra, todos estos conceptos, no cumple con los objetivos del Acuerdo de París. Nuestro cálculo más o menos es que aquí se daría un aumento de 2.3 grados Celsius arriba de los niveles preindustriales a finales de este siglo. Si ustedes se acuerdan, uno de los objetivos del Acuerdo de París es llegar a máximo 1.5 Celsius arriba de los niveles preindustriales a finales de este siglo. Ahora, si estamos en el escenario de las islas, donde la seguridad es lo primero, la transición energética ocurre tarde y es muy lenta. Y también no cumple con los objetivos del Acuerdo de París. Aquí vemos un aumento de 2.5 grados Celsius arriba de los niveles preindustriales a finales de este siglo. Y sigue aumentando sin parar. Idealmente, espero que el mundo se encuentre eventualmente en un escenario del que llamamos cielo 1.5, ¿no? Que es donde la transición energética ocurre ahora y rápidamente. Y este es el único escenario que cumple con los objetivos del Acuerdo de París. Nuevamente, el aumento de 1.5 Celsius arriba de los niveles preindustriales al final de este siglo. Entonces, aquí la verdad es que lo que es importante recalcar es que el problema realmente es la velocidad. Las necesidades energéticas van a aumentar y el sistema se va a descarbonizar, pero no sabemos qué tan rápido. Y el elemento que me da a mí, por lo menos un poco más de esperanza, que espero nos estemos encontrando un poco más en el escenario de cielo 1.5, es lo que acaba de pasar en Glasgow, que seguramente ustedes vieron hace 2 semanas, donde se dio el encuentro de la COP26, ¿no? Un poco de contexto sobre ese proceso que creo que es importante recalcar y por qué creo que me da un poco de esperanza que estamos ubicándonos más hacia ese escenario de 1.5. Es interesante entender la dinámica de negociación en este tipo de encuentros, ¿no? Este es un proceso en que 196 o 197 países se tienen que poner de acuerdo. Hay días que yo no me pongo de acuerdo ni con mi mujer. Y este es un sistema de consenso. Las resoluciones no se aprueban por mayoría de votos. Si se aprobaban por mayoría de votos, hasta creo que habría salida y una posibilidad de aprobar más cosas. La verdad es que el tipo de votos que se dan es a través del veto, no del voto. Lo que lo hace extremadamente complejo, porque el país que quieran de estos 196 puede en cualquier momento de estas negociaciones vetar algún cambio de cualquier resolución que sea puesta a votación.
Entonces necesitas un acuerdo de todos los países. Por eso es que también a veces estos acuerdos no son totalmente obligatorios, dependen un poco del compromiso voluntario de estos países, eh, hasta porque, bueno, pues estás tratando con diferentes tipos de gobierno, ¿no? Algunos son democracias que tienen que llevar sus resoluciones a su órgano legislativo para aprobar. Entonces, es una negociación muy compleja, ¿no? Ahora, lo que es interesante de la COP26 que quería contarles un poco es que, en mi opinión, por lo menos, la COP26 representó una transición muy importante que no se daba en los años anteriores entre un modelo en donde las decisiones sobre el clima estaban centradas exclusivamente en los países, a un modelo en donde las decisiones empiezan a centrarse en las personas que hacen el negocio. Sigue siendo los 196 países teniendo que aprobar un acuerdo, pero la cantidad de presidentes de empresas que fueron ahora a Glasgow, la cantidad de gente que estaba dando opiniones sobre qué es lo que debería de incluirse, qué es lo que no, que eran básicamente nuevamente mucha gente que finalmente es la gente que acaba controlando el capital. Es una dinámica que en reuniones anteriores no se había dado también, ¿no? El sector empresarial surgió como una gran fuerza en estos acuerdos, ¿no? Y participó, por ejemplo, en lo que les voy a contar ahorita, que es el artículo sexto, que para mí fue uno de los principales éxitos de la COP26. Entonces, sé que seguramente como yo, ¿no? Han leído cosas buenas y malas de la COP26, pero les quería por lo menos contar cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos que yo veo que se dio después de este encuentro en Glasgow, ¿no? Como puntos positivos creo que, digamos, el hecho de que varios países nuevos hicieron nuevos compromisos voluntarios es muy positivo. Por la primera vez, digamos, estamos llegando ya a un escenario en donde si todo el mundo cumpliera con lo que promete, generalmente no es así, yo estoy de acuerdo, pero si todo el mundo cumpliera lo que promete, ya estaríamos cerca de llegar a los objetivos de ese 1.5 que les mencionaba anteriormente. El segundo punto positivo es que se llegó a un acuerdo de un artículo que durante los últimos 6 años no se ha podido cerrar, que es el artículo sexto, que es básicamente el que regula el mercado de carbono. Y ahora les cuento un poco más de qué se trata esto, ¿no? El otro punto es que se detallaron reglas mucho más transparentes, ¿no? Y plazos para revisar estos compromisos de reducción de carbono cada 5 años. Esto no existía antes. Entonces, digamos, a lo mejor, nuevamente, estas COPs pueden no ser transformaciones radicales, pero poco a poco se van dando pasos para crear una estructura que eventualmente, espero, nos permita por lo menos disminuir los efectos negativos de este cambio climático. Esta es la primera vez en una COP que se hace mención explícita de la reducción de combustibles fósiles. Esto creo que es un éxito, a pesar de que al final India medio que le bajó el tono y lo que sea, pero esto es sin precedentes, ¿no? Y creo que, digamos, es el primer paso para que este lenguaje empiece a evolucionar mucho más a una ambición mucho mayor, ¿no? De reducción efectivamente, de dependencia de estos combustibles fósiles, que sí, sin duda, son parte, gran parte, pero solo parte también de lo que causa el calentamiento global. El otro es que el término de ganó un nuevo estatus, ¿no? Al hecho de que tenemos que estar invirtiendo en ecosistemas para poder capturar carbono, no es algo que se dio en reuniones anteriores como esta, ¿no? Y se reconoce como un mecanismo muy importante para resolver esta emergencia climática que todos tenemos. Y el último es
que, digamos, no es un punto menor, a pesar de que, digamos, constantemente estoy hablando del 1.5 Celsius como límite de aumento de temperatura, pero es la primera vez que se reconoce este límite. Digamos, esta negociación empezó con 2 grados. Esta COP finalmente se reconoció que realmente si pasamos de 1.5 vamos a tener y empezar a tener efectos muchos más negativos de los que ya estamos viendo hoy, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos negativos? Primero, muchos de los objetivos de reducción de emisiones estas contribuciones voluntarias nacionales, la verdad es que podrían ser mucho más ambiciosos. No llegamos al 1.5. Dije casi. Si fueran mucho más ambiciosas, podríamos llegar a ese 1.5. No se llegó a un acuerdo de cómo evaluar y financiar las pérdidas y daños de los países más vulnerables. Son muchos países que son vulnerables, evidentemente, por su situación política, económica, social o geográfica, ¿no? Todas las islas Maldivas, Tuvalu, esas islas que, digamos, a veces nadie oye nada sobre ellas, están casi desapareciendo. Y la verdad es que la forma de compensar y cantidades y cómo se van a financiar y cómo estos países desarrollados no se llegó a un acuerdo, ¿no? Pero creo que digamos, ser retomados en la COP27, que va a ser en Egipto el año que entra. Y como les digo, pues ¿no? Que se va y que me parece que es bastante positivo. Les comentaba que uno de los puntos más positivos, en mi opinión, es arco que digamos, existía en el Acuerdo de París. Pero que no estaba regulado. Entonces, se Hola Alejandro. Oye, llegó a un acuerdo un poco más cómo se va a desarrollar este mercado de carbón. Alejandro, disculpa que te interrumpa, pero se está trabando mucho el audio. Bueno, el mercado de carbono, solo para explicarles un poco más de claridad, y ahorita vamos a entrar en más detalles sobre esto. No es más que un mercado que crea los incentivos económicos
Alejandro, ¿me escuchas? Lo que pasa es que se está trabando mucho el audio. Para poder medir las emisiones de gases de efecto estufa. Es un incentivo de mercado. Hay otros incentivos. Tributo, un impuesto del carbono, como por ejemplo existe hoy en Colombia. Y ese es otro. Hola, Alejandro. Oye, se está perdiendo mucho la Incentivo. comunicación. Pero creo que los incentivos de mercado son mucho más Alejandro, eficientes para poder reducir estas emisiones. El hecho de que este artículo sexto sea permite que exista un mercado de carbono entre los países, en donde digamos, nuevamente se dejó un poco más claro cómo iría. ¿Me oyen? hola Alejandro, sí, te ¿Me escuchamos. oyen mejor o no? Sí, mucho mejor. Hola. ¿Nos escuchas, Alejandro? ¿Sí, mejor? No sé. Yo Sí. yo no oigo a nadie. Se escucha Hola. mucho mejor. Ok. Ahora lo soy. Perfecto. Bueno, perdón. No sé dónde me quedé. No sé hasta dónde me oyeron. Bien, bien atrás, cuando comenzó a hablar de, los, de las reglas que se fijaron en el artículo 6. Sí.
los impuestos, el impuesto al carbón. Ok. Los oigo muy cortados a todos y supongo que ustedes me oyen muy cortado también. Ahora se escucha bien. Ok, a ver. Si no me oyen, díganme. Y bueno, pues tratamos de arreglar esto. Perdón por esta. Bueno, le estaba comentando el artículo sexto y creo que, digamos, espero esto les haya dado un poco de contexto, ¿no? Las conclusiones que estaba tratando de explicarles es que, bueno, primero estas necesidades energéticas van a crecer, este sistema energético se va a transformar, la pregunta es la velocidad, y es importante entender que esta transformación va a tener costos y beneficios. Entonces vamos a tener que invertir e identificar cuáles son estos aceleradores para que podamos llegar a cumplir estas aspiraciones climáticas. Y personalmente creo que algunos de los acuerdos y discusiones y la presencia tan fuerte de la iniciativa privada en la COP26 ayudan mucho a estos aceleradores, ¿no? Yo personalmente creo en estos cisnes verdes, ¿no? Que son the green swans, que es un término propuesto por un autor que se llama John Elkington y que obviamente está basado en lo que probablemente ustedes ya han oído, que son los black swans, fueron propuestos por Nicolás Taleb, en donde, digamos, Elkington propone, ¿no? Que el mundo necesita experimentar soluciones sistémicas a desafíos globales. Y estas soluciones tienen que aprovechar exponenciales positivos, ¿no? La verdad es que, digamos, obviamente esto no va a ser una línea recta, va a tener varios desafíos, pero es importante entender que no sirve de nada aferrarse a este viejo orden, porque la verdad es que potencialmente va a ser mucho mejor para aquellos que abracen este nuevo orden, ¿no? Así es que realmente estamos viviendo todos un cambio sin precedentes. No los quiero aburrir mucho más, les quiero solo contar brevemente cuál es la estrategia de Shell y dónde entra todo esto. Pero en parte es porque efectivamente existe esta necesidad urgente de atacar el cambio climático y esto significa que este sistema energético debe transformarse y esto también significa que requerimos una inversión a gran escala y esta inversión debe ser financieramente sostenible, ¿no? Y tiene que rendir, tiene que tener rendimientos atractivos, ¿no? Entonces, lo que Shell está tratando de hacer es buscar un valor comercial en esta transición energética. Queremos realmente continuar siendo una opción de inversión para nuestros inversionistas. Y esto habla un poco sobre lo que estamos buscando con nuestra resiliencia financiera, ¿no? Pero queremos prosperar en esta transición energética, ¿no? Y la verdad es que creemos que esa es la única forma de prosperar, participando activamente en esta transición energética. Y queremos también mantener lo que llamamos nosotros nuestra licencia social para operar, ¿no? En otras palabras, tenemos que tener el apoyo de la sociedad a todo lo que hacemos. Sin duda entiendo que, digamos, somos una compañía de hidrocarburos identificada como parte del problema, pero espero que en los próximos años seamos también identificados como parte de la solución. Y aquí es donde entra nuestra ambición climática, ¿no? En línea con estos acuerdos de París, ¿no? Estamos buscando tener emisiones netas cero para el año 2050 o antes, ¿no? Que quiere decir básicamente reducir las emisiones de nuestras propias operaciones, pero también reducir las emisiones de nuestros clientes. Y este es un punto importante que creo que no todo el mundo entiende. Cuando nosotros hablamos de nuestras emisiones totales, que actualmente son calculadas más o menos en 1.7 mil millones de toneladas de carbono al año, 90% de estas emisiones
esta huella de carbono que tenemos proviene de nuestros clientes. Proviene de ustedes que van a comprar gasolina de Shell, por ejemplo. Ese recorrido de 300 kilómetros que hacen con un tanque en un puesto de gasolina, en una gasolinera de Shell, cuenta como 90% de mis emisiones aquí. Entonces tengo que encontrar la forma de trabajar con ustedes y con todos nuestros clientes para tratar de bajar esas emisiones juntos, que es, digamos, evidentemente hace de este desafío mucho más complejo. Y para ponerlo un poco en contexto, esto está un poco desactualizado, pero viene de nuestro anuncio en febrero de 2021. Lo que buscamos es encontrar una eficiencia operacional, cambiar, por lo menos en una primera instancia, nuestra producción de petróleo a gas natural, que digamos en última instancia, particularmente si limitas las emisiones de metano, es una fuente de energía fósil, pero mucho más limpia que el petróleo en sí, y invertir activamente en energías renovables. Ahora, todo esto, nuevamente, esto es una transición. Esto no se puede hacer tan rápido como quisiéramos, pero bueno, realmente estamos tratando de buscar la forma de invertir mucho dinero para poder hacer esta transición energética rápidamente, ¿no? Lo cual también incluye, por ejemplo, invertir en biocombustibles o hidrógeno o otras fuentes alternativas de energía. Pero después de hacer todo esto, ¿no? Para las emisiones que no pudimos reducir o acabar con ellas, podemos compensar. Y aquí la compensación se da a través de dos tipos de mecanismos. Uno, que son estos carbon capture and storage, que se llama, que son mecanismos de captura de carbono artificiales, que son carísimos hoy, pero digamos parte de nuestro esfuerzo es tratar de invertir también en encontrar formas para reducir el costo de estos carbon capture storage. Y en última instancia, vienen estos nature-based solutions, que son básicamente formas de capturar carbono a través de la inversión en naturaleza, que les voy a explicar ahora en qué consisten. Y en nuestro caso, se limita a 120 millones de toneladas de carbono al año hasta el año 2030. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en toda América Latina, estoy tratando de encontrar la forma de generar esa captura de carbono para poder llegar a esos objetivos de 120 millones de toneladas que tenemos de compensación. Sé que son muchos números, ¿no? Pero les pido que pongan en proporción lo que son 120 millones de toneladas con 1.7 mil millones de toneladas de carbono que emitimos al año. Es nada, es muy poco. Entonces, es importante entender que realmente se trata de las emisiones que no podemos reducir o acabar con ellas y que tenemos que compensar para poder llegar a ser. Ahora les puedo contar un poco sobre Nature-Based Solutions, pero quisiera parar para estar seguro, primero, que me están oyendo, y segundo, antes de cambiar de tema, a ver si existe alguna pregunta. Hola Alejandro, se escucha perfecto. Ah, qué bueno. Tuve que cambiar de micrófono. Yo creo que era el micrófono aquí, pero... Bueno, si no hay preguntas, les puedo contar un poco sobre qué exactamente son estos Nature-Based Solutions, ¿no? Que todo el mundo habla y como les comenté, digamos, tomaron un papel bastante predominante en el encuentro que se dio recientemente en Glasgow, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza es básicamente invertir en diferentes ecosistemas. Inviertes en bosques, inviertes en manglares, inviertes en agricultura
¿no? Hay muchísimas oportunidades. Hay estimados, y la verdad es que seguramente en las últimas 2 semanas salieron otros, de los cuales no he podido procesar totalmente, pero básicamente hay quien dice que aproximadamente 6.7 mil millones de toneladas de carbono pueden compensarse con estos proyectos basados en la naturaleza. Y para que tengan una idea un poco más clara, ¿no? El mundo emite aproximadamente, bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero inclusive les recomiendo un libro que salió recientemente, a principios de este año, de Bill Gates, en donde él habla de 50 mil millones de toneladas de carbono al año. Si piensan que 6.7 mil millones de toneladas o 10 mil millones de toneladas de carbono pueden compensarse con las soluciones basadas en la naturaleza, ahí se empiezan a dar cuenta qué tan importantes son para poder efectivamente reducir este problema de cambio climático que tenemos, ¿no? Y esto, un poco juntándolo con lo que estaba comentando sobre el artículo 6º, quiere decir que este mercado también va a generar muchísimo valor, ¿no? Hay estimados que dicen que pues, más de 50 mil millones de dólares se pueden generar por año solo con este tipo de soluciones. Entonces, no es que sea tan fácil, pero efectivamente hay una alocación de capital muy grande que se está tratando de hacer en este tipo de proyectos, ¿no? Y como les dije, las soluciones basadas en la naturaleza para el caso de Shell van a tener una gran contribución a nuestra ambición climática, ¿no? Pero además de todos estos tipos de proyectos que les comento, hay otros beneficios colaterales, ¿no? Estos beneficios vienen para las personas y la naturaleza, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en los proyectos que estamos tratando de ver, se busca preservar la biodiversidad vegetal y animal. Y buscamos, por ejemplo, en la mayor parte de los casos, construir comunidades mucho más resilientes y saludables. Por ejemplo, cuando tratamos de mejorar las prácticas en tierras agrícolas, o inclusive forestales que están siendo utilizadas también para actividades agrícolas, tratamos de buscar en qué forma podemos proporcionarles fuentes alternativas de ingreso, de desarrollo económico, a, por ejemplo, en el Amazonas, solamente tratar de cortar árboles para poner vacas, que además emiten muchísimo carbono a través del metano que el ganado emite, ¿no? Entonces, hay diferentes formas que involucran tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales, que son muy relevantes para garantizar el éxito de estas soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, les comenté un poco sobre esta cuestión de los créditos de carbono y el artículo 6º, pero no entré en mucho detalle qué exactamente son, además de explicarles que, digamos, es un incentivo de mercado que me parece es uno de los incentivos más eficientes para poder reducir estas emisiones. Los créditos de carbono son básicamente instrumentos basados en la confianza. Y la verdad es que solo tienen valor si crees que vas a realizar una acción futura. Es decir, vamos a plantar árboles o vamos a evitar la deforestación de esta área o vamos a mejorar las técnicas de cultivo. Y tienes que tener confianza que todas estas actividades se van a realizar en un plazo de 10, 20 o 30 años para poder decir, ok, entonces voy a invertir. Y voy a invertir a través de un instrumento que hoy no es un commodity, pero bueno, vamos a llamarlo un instrumento en general, que se llama un crédito, un bono de carbono, ¿no? Y estos bonos de carbono, básicamente uno refleja una tonelada de dióxido de carbono que se captura de la atmósfera. Entonces, si yo les cuento que estoy trabajando en un proyecto que básicamente tiene como objetivo emitir 1 millón de créditos o 1 millón de bonos de carbono de CO2 al año, lo que les estoy diciendo, la verdad es que estoy buscando la forma
de capturar 1 millón de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Ahora, estos proyectos llevan tiempo. Plantar árboles te toma de 7 a 15 años. Entonces, no es que, digamos, cuando te comprometiste a plantar, de repente ya tienes todos estos bonos de carbono. No. Te va a llevar el tiempo que se tome para plantar ese árbol. Y ese árbol pues, va a depender de dónde lo plantaste, de qué tipo de árbol. Y también depende muchísimo, y aquí es donde empieza la complejidad de este asunto, sobre cuáles son los estándares globales de contabilidad que tienes. ¿Cómo efectivamente verificas en este proyecto que capturaste esa tonelada de carbono, ¿no? Y aunque la mayoría de estos estándares están sujetos a un proceso exhaustivo de tratar de encontrar mecanismos que sean eficientes, no todos son perfectos, ¿no? Y además existen muchísimos, ¿no? Los mecanismos y estándares que estamos utilizando, por ejemplo, en México, son distintos de los que utilizamos en proyectos en Brasil o en Perú. Entonces, también hay un problema de falta de uniformidad en general, ¿no? Y bueno, uno de los puntos bastante relevantes en este tipo de proyectos es que efectivamente los proyectos sean adicionales. ¿Y qué quiere decir adicional? Es que, digamos, vamos a suponer que le estoy pagando al propietario de una tierra para que no corte este bosque, pero tengo que probar que lo iba a cortar y que si no le pago a este propietario para no cortarlo, entonces no estoy realmente contribuyendo a un proyecto que sea adicional. En otras palabras, el financiamiento, el pago por el carbono que estás capturando tiene que efectivamente contribuir a una captura que de otra forma no estaría capturándose este carbono. Y este es uno de los problemas también o desafíos principales de este mercado de carbono. En nuestro caso, digamos, pues, como pueden ver en este mapa, nosotros desarrollamos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en todo el mundo. Y tenemos diferentes tipos de proyectos. Aquí en este slide que les estoy presentando, tenemos más que soluciones basadas en la naturaleza, porque, digamos, hay otros mecanismos como, por ejemplo, eficiencia energética o otro tipo de actividades que también pueden argumentarse capturan carbono. Pero específicamente, digamos, la conservación o el plantar árboles o cambiar las prácticas agrícolas, digamos, son el enfoque de nuestros proyectos y como pueden ver, tenemos en toda la región, muchos en China, porque bueno, pues ahí se ha presentado la oportunidad, pero creciendo activamente tanto en Australia como en África, como espero que, digamos, si habláramos de aquí a 6 meses o 12 meses, tuviéramos muchos más también en América Latina. Mis consideraciones finales son las siguientes. Las empresas de combustible fósil, como Shell, pero digamos las otras también, creo tienen un papel muy importante que desempeñar en esta transición energética. La transición energética abre todo tipo de oportunidades para muchos sectores, ¿no? El sector agrícola, el sector textil, el sector de transportes y para todo tipo de empresas, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? La pregunta es, digamos, un poco, ¿cómo vamos a asegurarnos que hasta cierto punto todos vamos para el mismo camino y qué tan rápido podemos efectivamente implementar esta transición energética? Inclusive si estamos, creo yo, ¿no? En el caso de Shell, en el camino correcto, también lo que tenemos que nosotros como empresa seguir haciendo es prestando atención a lo que nuestros inversionistas y la sociedad constantemente nos piden. Y la verdad es que no podemos ni debemos aceptar el cambio climático como algo sin solución. Como ya dije varias veces, este camino no es una línea recta, pero tenemos que avanzar.
esto es mi presentación, pero si tienen preguntas o comentarios, los puedo contestar. No sé si hay constancia de participación. Alejandro, bueno, Eneida Torres nos comenta que el artículo sexto, ¿de qué documento te refieres? Que es justo cuando se empezó a cortar un poquito la señal. Ok. Les puedo contar un poco más sobre el artículo sexto, pero me estoy refiriendo al Acuerdo de París. Hace 6 años se aprobó el Acuerdo de París, como estoy seguro muchos de ustedes saben, y en este acuerdo hay un artículo sexto que básicamente regula los mercados de carbono. Ahora, en este artículo sexto existen diferentes mecanismos de mercado de carbono, entre ellos mercados de carbono entre los países o mercados de carbono entre países y partes privadas o partes privadas. Lo que se hizo ahora en Glasgow fue darle mucha más claridad de cómo estos mecanismos van a funcionar, lo cual nuevamente me parece va a crear un incentivo importante en el mundo para poder reducir estas emisiones de carbono. No sé si haya alguna otra pregunta. Algo más que yo veo más complicado es el interés de las empresas petroleras gigantes, pues, con los gobiernos. ¿Cómo se va a mezclar eso? No sé si entiendo bien la pregunta, pero digamos, sea una empresa petrolera o no, creo que, digamos, para poder llegar al objetivo que estamos todos como humanidad tratando de llegar, va a haber la necesidad de que tanto el sector privado como el sector público trabajen juntos. No hay forma que solamente el sector privado lo pueda hacer o solamente el sector público lo pueda hacer. Y eso, digamos, aplica tanto a las empresas petroleras como a cualquier otro sector. Y creo que va a tener que existir, digamos, claridad dependiendo del país y también a nivel internacional, claridad sobre estos mecanismos de cooperación que, digamos, se vayan desarrollando entre la iniciativa privada y el sector público. No sé si respondí la pregunta. Sí, porque los intereses de los países son diferentes, cada uno, por ejemplo, México, Venezuela, tienen grandes reservas petroleras, pero también tienen grandes reservas hidráulicas para producir electricidad. Entonces, son diferencias a los intereses de los países consumidores. Es difícil ponerlos de acuerdo a todos. Totalmente de acuerdo. Por eso vuelvo, y no sé si se oyó cuando lo dije, ¿no? Lo que me parece bastante positivo de lo que se dio ahora en Glasgow es que estás hablando de 196 o 197 países que se pudieron poner de acuerdo en principios. Ahora, como todo, el diablo está en los detalles. Y efectivamente México o Brasil o Colombia, por hablar de países latinoamericanos, tienen una industria petrolera muy fuerte. Y la transición energética, de una forma u otra, va a impactar su economía y probablemente, como dicen, no va a tener los mismos intereses que quien sea el consumidor de ese hidrocarburo, ¿no? Pero de alguna forma, digamos, creo que de todos modos esa transición tendrá que darse.
Y como ejemplo de esta complejidad, lo que se me ocurre ahora es que uno de los candidatos a presidente en la elección de Colombia, que se va a dar ahora, creo que en mayo de 2022, abiertamente salió diciendo que iba a acabar con la industria petrolera. Tuvo, como todo candidato que habla cosas sin entender lo que está diciendo, que retractarse. Pero, digamos, manifiesta la complejidad del asunto, siendo que Colombia depende tanto de esta extracción de hidrocarburos, y que a pesar de que claramente los hidrocarburos y los combustibles fósiles son gran parte de la causa y del problema de este calentamiento global, tienes que pensar un poco cómo lo vas a aplicar y qué tanto puedes hacer esta transición sin afectar, por ejemplo, radicalmente la economía de un país como Colombia, ¿no? Tenemos otra pregunta de Abel Villanueva, que nos dice, actualmente, ¿en qué país Shell tiene el plan más agresivo para reducir las emisiones de CO2? ¿Y México en qué lugar se encuentra dentro de esos planes de reducción de carbono? Estamos, digamos, la forma en la que se estructura Shell es que, la ambición es mundial. Entonces no hay necesariamente una distinción, una diferencia entre los países. Ahora, evidentemente cada uno de los países, dependiendo del negocio que exista en el país concreto, va a realizar actividades distintas que se refieren tanto al negocio específico que tenemos en ese país como a las necesidades propias del país, ¿no? Y el ejemplo que les puedo dar ahora es Brasil, en parte porque, digamos, estoy aquí y es lo que conozco más claramente. Brasil también presenta muchas oportunidades hídricas, pero presenta grandes extensiones territoriales para captura de carbono a través de estas soluciones basadas en la naturaleza. Presenta oportunidades increíbles de energía eólica y solar, y en todas esas estamos invirtiendo bastante. Y es lo mismo con México. La oficina de Shell en México está buscando todas estas alternativas que se alineen con las expectativas de transición energética que el grupo tiene a nivel mundial. Tenemos otra pregunta, Alejandro. Esta es de Eneida Torres, que nos dice, ¿ustedes como empresa determinan inventarios de GEI? Y de ser así, ¿qué metodologías emplean? Sí, tenemos inventarios. No puedo explicar cuáles son las metodologías, no porque sea una cuestión confidencial, pero no las conozco a detalle, sinceramente. Pero evidentemente para poder yo contarles a ustedes que tenemos emisiones de 1.7 mil millones de toneladas de carbono, este número vino de efectivamente los inventarios que tenemos internos y cómo estamos tratando de mantener y asegurarnos que esta emisión de carbono sea reducida. Como les mencionaba, parte del gran problema del mercado de carbono está en la contabilidad y cómo te aseguras que efectivamente sea una contabilidad efectiva. Entonces, no puedo realmente contarles mucho sobre las metodologías porque no las conozco a detalle, pero sí les puedo decir que buscamos que en todas estas metodologías sean efectivas y reales y transparentes para podernos permitir efectivamente hacer un cálculo claro sobre cuáles son las emisiones que estamos emitiendo y cuáles estamos evitando y cuáles estamos reduciendo y cuáles estamos eliminando. Y tenemos una pregunta más de David Camacho, que nos dice que si está considerado esta transición de manera significativa en la propuesta de reforma energética actual. Confieso, David, que no he seguido la reforma energética a detalle.
y esto es en parte porque estoy a 10,000 kilómetros de México, entonces no sé exactamente cómo estés considerándose en la reforma energética actual a la que te refieres. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos una más de Hugo Cervantes que nos dice, ¿qué recomendaciones le darías a los estudiantes y recién egresados que tienen una formación de exploración y extracción de hidrocarburos para ser parte de esta transición energética? Excelente pregunta. No sé si la respuesta sea tan relevante como quisiera, ¿no? Pero sí es algo que creo que se tiene que cuestionar. Ahora, a pesar de eso, la forma en que nosotros en Shell estamos viviendo la transición energética es personas como yo, en donde, digamos, tengo experiencia más en la realización de los negocios, efectivamente, de la exploración, extracción y desarrollo de campos de petróleo, es tratar de utilizar tus conocimientos básicos sobre, en mi caso, por ejemplo, negociaciones comerciales o contratos o lo que sea, a este cambio tan radical en el cual toda la humanidad de una forma u otra se va a ver involucrado. Ahora, es importante, digamos, si yo tuviera su edad y estuviera efectivamente estudiando todo esto, pensaría un poco en, no en los próximos 10 años, en los próximos 20 o 30 años. Y creo que sí, efectivamente, la actividad exploratoria se va a ver reducida, si no en los próximos 10 años, en los próximos 15 a 20 años. Entonces creo que tienen que considerar, digamos, en qué forma sus conocimientos puedan ser utilizados y aplicados a esta nueva transición. Estaba leyendo el otro día un libro de ciencia ficción, ¿no? En donde todo relacionado a el cambio y bueno, el calentamiento global, ¿no? En donde hipotéticamente en el año, creo que era 2040, ¿no? Estaban tratando de encontrar soluciones para poder reducir la temperatura que en ese momento, en este libro, ya había aumentado a 2.5 grados, una cosa así. Y una de las cosas que estaban tratando de hacer es básicamente sacar agua de los polos abajo para poder bajar digamos, la capa de hielo que existía en los polos. Todo esto es ciencia ficción, ¿no? Pero, digamos, hace un sentido aquí y el objetivo de mi historia es la siguiente. Que en algún momento iban a reducir la forma y la velocidad con que estos polos se estaban derritiendo. El punto es que, digamos, me pareció muy interesante porque en este libro contaban que lo que hicieron es que fueron a todas las compañías de petróleo, en donde tomaron efectivamente a todos los ingenieros de reservatorios o de reserva, que conocían muy bien las cuestiones geológicas, para poder realizar esta actividad y en algún momento, digamos, tratar de disminuir el impacto negativo de este cambio global. A dónde estoy tratando de llegar es que seguramente lo que ustedes están estudiando hoy puede ser que no les sirva en 10 o 15 años para extraer petróleo, pero va a haber alguna otra técnica o tecnología que puede ser que se aplique en donde conocimientos de ingeniería o de geología van a ser bastante relevantes y puede ser que se encuadren dentro de estas medidas o mecanismos que todo el mundo tendrá que tomar en algún momento para reducir los impactos negativos del calentamiento global. Tenemos otra pregunta de David Camacho, que si usted cree que el hidrógeno será parte fundamental de esta transición. Sí.
no sé cómo, pero sí. Y creo que, digamos, tiene el potencial de transformar completamente la generación energética. El desafío es que, digamos, a pesar de que es la facilidad que existe de producir hidrógeno, mi entendimiento muy básico es que también tienen ciertos riesgos, ¿no? Particularmente de seguridad. Puede ser un combustible bastante explosivo, pero bueno, eso es parte de lo que se va a tener que desarrollar en términos de inversión, de nuevas tecnologías para tratar de hacerlo un combustible, primero, digamos, económicamente accesible, segundo, utilizado por todo el mundo, ¿no? O sea, asegurarte que efectivamente el avión que tomes o el carro que manejes sea movido a hidrógeno. Y tercero, que sea seguro, porque nadie va a querer entrar a un carro que cuando lo prendas explote, ¿no? Pero sí, me parece que será un combustible esencial para esta transición. Tenemos otra pregunta de Celia Marín Rosas, que nos dice, ¿cuáles son los avances más relevantes que tiene México en la reducción de emisiones de CO2? No sé si pueda comentar específicamente sobre eso. Lo que sí les puedo decir es que México es uno de esos 197 países que se adhirieron al acuerdo de Glasgow. Entonces, a pesar de cualquier cuestión específica que sea discutida en México sobre si se está avanzando mucho o no, que de hecho, digamos, para dejar claro, eso es lo que pasa en todos los países. Constantemente aquí en Brasil oigo el mismo discurso. La semana que entra estaré en Colombia, donde existe exactamente el mismo discurso. Entonces, no es una cuestión específica de país, pero el hecho de que México sea parte del Acuerdo de París y ahora se haya sumado a las medidas del Acuerdo de Glasgow, me parece bastante positivo. Tenemos otra pregunta también de David, que nos dice, ¿qué panorama tienen los biocombustibles a futuro en la materia energética? No es que sea similar a mi respuesta del hidrógeno, pero será otro combustible bastante importante. La pregunta es, ¿qué es lo que va a generar el biocombustible o de dónde viene, ¿no? Y creo que aquí se abren una serie de posibilidades. Hoy el biocombustible más conocido que se genera sea de caña de azúcar o alcohol, ¿no? No alcohol de bebida, ¿no? Pero eh, el, el biocombustible que puede ser que genere también muchas oportunidades y que te puedo asegurar estamos viendo muy de cerca, es por ejemplo el biocombustible que venga de eucalipto o estas plantaciones de teca, por ejemplo, que hemos visto en México. Hay forma de generar biocombustible y espero, ¿no? Potencialmente tratar de matar dos pájaros de un tiro, en donde generas biocombustible que efectivamente reduce tu huella de carbono y al mismo tiempo estás capturando carbono a través de la plantación de árboles. Entonces, creo que también, al igual que el hidrógeno, será un combustible bastante relevante que ayude a reemplazar la utilización de combustibles fósiles. Se generan otros disturbios, ¿no? Porque particularmente cuando viene de el biocombustible por ejemplo, plantaciones de maíz o de caña de azúcar, lo que sea, ahí también tienes que encontrar el balance entre la utilización de ciertos productos para alimentación y la utilización de ciertos productos para generación energética, ¿no? Pero bueno, pues ese será un debate interesante y vamos a tener que ver también cómo se desarrolla en cada uno de los países. Y es lo mismo, por ejemplo, estaba viendo aquí uno de los comentarios sobre el litio. Es lo mismo con estos minerales. De acuerdo, dejas de utilizar un poco el petróleo que estás extrayendo a 2.000 o 3.000 metros abajo del mar,
Pero bueno, la actividad para extraer el litio digamos, es probablemente uno de los elementos más relevantes también de esta transición energética, ¿no? El litio es esencial para las baterías y gran parte del desafío de esta transición energética no es la generación de energía eléctrica en sí, porque digamos, si tienes la capacidad de generar energía eléctrica a través de viento, de sol o de lo que sea, por la localización pues, se genera. El problema es tanto la transmisión como cómo la vas a almacenar. Y aquí entran estas baterías que son tan esenciales para poder almacenar y poder responder a cambios en la utilización que se dan durante el día en cualquier ciudad de energía eléctrica, en donde, por ejemplo, el pico está en la noche y se utiliza menos energía eléctrica más tarde, y estas baterías son esenciales. Lo mismo es si en 10 años, 15 años, todos vamos a estar manejando carros eléctricos, todos van a tener la necesidad de tener acceso a baterías, cuyo elemento principal hoy, por lo menos, es el litio. Y tenemos una última, Alejandro. ¿Te parece si cerramos con esta? Es de David Camacho, quien nos dice que está por egresar de la ingeniería en energías renovables y nos pregunta si tienes algún consejo o recomendación de líneas de investigación. Sí. Si se trata de investigación, pensaría en estas baterías, en estas pilas, ¿no? En la forma de almacenar energía eléctrica. El otro que se me ocurre es evidentemente energía nuclear, que es otra forma de generar energía limpia, si quieres, que es bastante controversial, pero creo que el principal problema con la energía nuclear no es que sea tan peligrosa, porque, bueno, evidentemente ustedes ni habían nacido, ¿no? Que pasó lo que pasó en Chernobyl, en Rusia, lo que sea, y bueno, recientemente, hace algunos años en Japón. Pero el problema realmente es que es energía súper cara. Entonces, encontrar la forma de reducir el costo de la energía nuclear creo que sería bastante relevante, ¿no? Y este trabajo de investigación que haces creo que ayudaría. Nosotros tenemos un centro de investigación aquí en Brasil que busca encontrar efectivamente este tipo de innovaciones o nueva tecnología que se requiere para poder realizar esta transición energética. Yo personalmente estoy más enfocado, por ejemplo, en la nueva tecnología que se requiere, por ejemplo, para poder capturar más carbono con estas soluciones basadas en la naturaleza. Me estaban contando, por ejemplo, ayer de una molécula que básicamente de alguna forma la inyectas, puede decir una tontería, pero la inyectas dentro de la planta, permite a la planta hidratarse mucho más rápido y crecer mucho más rápido que lo haría normalmente sin utilizar fertilizantes. El hecho de que pudiste reducir, por ejemplo, el crecimiento de un árbol de 7 años a 3 y pudiste hacerlo crecer sin fertilizantes, ya en sí significa que pudiste capturar muchísimo carbono. Este tipo de tecnologías son las que son relevantes y este es el tipo de investigación que haría en términos de energías renovables. Pues Alejandro, me parece ya no tenemos más preguntas. No sé si quieras agregar algo más. No, fue un placer y les pido una disculpa por la falta de comunicación. Aparentemente sí era el micrófono que estaba usando. Y espero que no, primero que no se hayan perdido mucho de la plática y segundo que no los haya aburrido mucho también. Espero que haya sido interesante para todo el mundo. Pues Alejandro, muchas gracias por esta charla. Igualmente, muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Ya únicamente antes de cerrar, queremos dar un par de anuncios.
respecto a este simposio, pues los queremos invitar a que se registren a la siguiente conferencia que tendremos el día 6 de diciembre, el lunes 6 de diciembre, sobre metodología de desarrollo de estudio integral de campos de gas y petróleo, con Pedro Clemente González de Perseus Energy. La página de la METSI puede encontrar también los horarios de los siguientes cursos y talleres que tendremos. Ya faltan pocos realmente para cerrar este primer simposio de energía que organizan AMETS y SEDENER. Y también queremos invitarlos particularmente a los estudiantes, a que entren a Pulso Energético, el blog especializado de la METSI. Ahí tenemos una sección donde los invitamos a enviarnos sus escritos, artículos de investigación, escolares, para que los publiquemos en el blog y los compartimos también en las redes sociales, tanto de Pulso Energético como de la METSI. Les recuerdo, el nombre del sitio es pulsoenergético.org. Y el último anuncio es que los queremos invitar a este día lunes. Bueno, ahorita pueden encontrar en nuestras redes sociales la liga de registro. Tenemos varios posteos para participar en el foro que tendremos. El foro, denme un momento. El foro Cosechamos Resultados, Balance de los Contratos Petroleros. Como les decía, en redes sociales podrán encontrar la liga de registro, y pues esperamos que nos puedan acompañar el día lunes. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Alejandro, ha sido un verdadero placer. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.